Hola, me llamo Jesús Montagut y este video tutorial corresponde al trabajo de representación de las ondas del seno, de intensidad y de voltaje. Primero que nada, presentar el objetivo, que es las fórmulas que vemos aquí, que es de la intensidad, donde ya podemos ver cuál es la representación, como ha quedado aquí. Tenemos el voltaje y la intensidad aquí. Entonces, para llegar a estas representaciones, donde vemos las dos ondas, partimos de un circuito de corriente alterna con una inductancia de coeficiente de inducción de 100 milihenrios. Este circuito, al ser un circuito real, no ideal, tenemos la correspondiente resistencia, la parte activa, y la correspondiente parte reactiva de la bobina. Lo que he hecho a partir de los datos del problema. Tenemos como datos corriente alterna de 100 voltios, una frecuencia de 50 Hz y el coeficiente de inducción. Entonces, a partir de ahí, lo que he hecho ha sido calcular con las fórmulas que podemos desarrollar con Excel, calcular, como vemos aquí, todos los datos tanto para el voltaje como para intensidad a diferentes tiempos. He representado lo que es la parte de la pulsación, en el caso del voltaje, y lo he traducido a grados, y luego también tengo el seno y finalmente lo que sería el voltaje, por la fórmula que hemos visto. El coeficiente de autoinducción es 0,1 henrios, la frecuencia 50 Hz, el voltaje son 100 Hz. En la fórmula hemos visto que aparece como voltaje máximo, con lo cual sabemos que es la raíz de 2 por ese dato de 100 voltios, que es el valor eficaz. Una vez calculado esto, pasamos a calcular lo que es la resistencia, que ya la sabemos, es un dato, pero la inductancia tenemos que calcularla. Y por la fórmula que tenemos, 2 por pi por el dato de la frecuencia y por el dato del coeficiente de inducción. Una vez tenemos la resistencia y la reactancia inductiva, por el triángulo sabemos que la impedancia es la raíz de las dos resistencias, tanto de la parte activa como la reactiva, y el cuadrado de cada uno, la raíz del cuadrado de cada uno. Aquí vemos la ecuación. Y así tenemos la impedancia del circuito en polar. Aquí viene representado lo que sería el desfase, que es el arcotangente, como vemos aquí, de la relación entre la reactiva y la resistencia. Ese desfase lo he pasado por la regla de 3, en el que pi radianes corresponde a 180 grados y x radianes, que es lo que busco, y 126 radianes, que es el dato que tenemos, corresponde a los grados que busco. También se puede hacer, como puedo poner aquí, directamente poniendo grados. Grados, selecciono la celda donde están los radianes y me aparece directamente el valor de los grados. Una vez con la impedancia en forma polar y el desfase de esa impedancia, lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad, la relación entre el voltaje y la impedancia. De ahí nos saca que el desfase, claro, es negativo, es menos 72,2, como veremos aquí en la fórmula de intensidad, y calculamos la intensidad eficaz. La intensidad máxima es 4,29, que sale de la raíz de 2 por el valor eficaz, ¿vale? Una vez calculados estos parámetros, ya desarrollamos todos los datos de tiempo. Tiempo he cogido desde 1 milisegundo hasta 40 milisegundos. Y para cada tiempo he calculado
a través de las fórmulas, pues lo que sería la pulsación, que se puede ver aquí la fórmula, la pulsación, y he pasado a grados. Luego, aquí sí que he utilizado la fórmula directamente de grados y luego el seno. El seno teniendo en cuenta que siempre ponemos dentro el valor en radianes. Vale, una vez tenemos esto, ya podemos aplicar la fórmula que he mostrado anteriormente del voltaje, en el que se puede calcular a partir de esos valores. Aquí está la fórmula, y como lo que nos permite el calc es calcular todos arrastrando todos los valores. Una vez tenemos el voltaje, hacemos lo mismo con la fórmula de la intensidad que tenemos aquí. Calculamos también la pulsación, pero en este caso con un desfase, porque en el voltaje suponemos que partía de cero. Y como vemos aquí, que había comentado antes, nos sale un desfase de menos 72,34 grados. A partir de ahí, calculando como vemos aquí en la fórmula, la pulsación, observar aquí en la fórmula que se ha puesto una referencia absoluta respecto al dato de lo que sería en este caso el desfase que tenemos aquí. Entonces, en ese caso ya podemos arrastrar y calcular todos los restos de valores para cada tiempo. Haríamos lo mismo que antes, transformamos a grados con la fórmula que habíamos puesto y luego calculamos el seno siempre poniendo el valor en radianes en el interior. Una vez esto, lo que hacemos es la intensidad, aplicar la fórmula, sabiendo que la intensidad máxima la tenemos aquí, por eso aparece una referencia absoluta, que es este valor, y arrastramos y nos salen todos los valores de intensidad. Una vez hecho esto, ya seleccionando las columnas que nos interesan, que sería tiempo, voltaje y intensidad, aparece la representación de las ondas, que lo he hecho en dos formas porque sería muy pequeña la onda de intensidad y tenemos esta representación donde se ve mucho mejor la onda y la del voltaje. La escala del eje de la Y es muy diferente de una a otra, por eso sale las dos juntas con esta representación tan diferente. También podemos ver cómo quedaría en formato de presentación antes de imprimir, y yo lo que he hecho ha sido coger un formato A3 que nos queda en horizontal, una presentación muy buena, y aquí ya tenemos todo lo que es el ejercicio, de forma que esto podremos imprimirlo y terminaría aquí el ejercicio. Gracias.